de la gracia es hablar de algo maravilloso, de algo de bendiciones. Hay un pasaje que hace muchos años a mí me ha servido, me ha inspirado, y les quiero confesar a ustedes que ese pasaje, cada que lo leo, recibo la bendición del Señor, porque siento que mi fe se afianza, siento que mi estado de ánimo se levanta, y siento que si a ese hombre Dios lo guió de esa manera y a su descendencia, entonces yo veo de que Dios sigue obrando todavía en todos nosotros. Yo quiero invitarles a que leamos en Deuteronomio, en el capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Dice la palabra del Señor, hablando de este pasaje, les quiero contar toda la bendición. Yo diría todo lo que este hombre recibió. Estoy hablando de Moisés, que está en sus últimos días. Ya está prácticamente para irse, porque en el otro capítulo, en el 34 y en el 35, van a ver ustedes que ya está al final de él. Pero en el capítulo 33, él bendice a cada una de las tribus de Israel, porque él le tocó la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces él llegó, se abrió el mar, pasaron al desierto y ahí permanecieron en el desierto, y después ya de 40 años es donde ya al final de sus días, mire lo que dice el capítulo 33, el verso 13, en la bendición que Dios permite que le dé a José. Dice así: a José le dijo: bendito de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos y con el rocío, con el abismo que está abajo y con los más altos escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Dice el 16, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. La palabra que deseo que tengan en cuenta es que después de todas las bendiciones que le da, de arriba, de abajo, de día, de noche, en la tierra, a la generación y todo esto, lo que él dice acá: y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando recibe la bendición, este hombre que la está transmitiendo, partamos del punto de vista que ya José no vivía. Ya José había muerto en Egipto. Y cuando ellos todavía eran esclavos, José vivía. Pero miren ustedes lo que dice la palabra del Señor de un hombre que ha tenido trayectoria. Permítame decirles, un hombre que tuvo historia por la gracia y la misericordia de Dios. En Génesis, el capítulo 39, estaba leyendo lo que la palabra del Señor dice en el capítulo 39, y dice el 39, el verso 9. Dice así: no hay otro mayor que yo en esta casa, dice José cuando estaba en casa de Potifar. Y sigue diciendo: no hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa
se me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Pecaría contra Dios. Quiere decir entonces aquí que José conocía perfectamente a su Dios y sabía que si le iba bien era por su Dios, que si había atravesado alguna dificultad era por su Dios, que si había sido librado era por su Dios. Entonces aquí es interesante lograr comprender que todas las personas que lo conocen a él lo van comprendiendo cada día más y van conociendo sus bendiciones y sus promesas. Uno, para serle fiel a Dios, sin lugar a duda que tiene primero que conocerlo. Si no lo conoce, no puede ser fiel. El gran peligro está que conociéndolo sea infiel. Pero cuando uno conoce bien la clase y la calidad de Dios que tiene, casi todo lo que uno vive es para Él y uno se siente ya comprometido con Dios como se sintió José. A mí me llama la atención, amados hermanos, allá en Paraguay, que las bendiciones que les acabé de leer ahora, que por cierto son muchas y no hay digamos, el tiempo de analizar cada renglón, pero lo que yo sí deseo que tengamos en cuenta es que Dios le da a ese hombre, por las promesas que recibe su descendencia. Quiere decir que cuando Moisés está dando las bendiciones, le está dando las bendiciones a la descendencia de José, a ese Efraín y Manasés. Ahí está entonces que la tribu de José, y en la tribu de José está Efraín y está Manasés. Por eso en la misma bendición, cuando usted va leyendo, mire lo que dice precisamente el 17. Como el primogénito de su toro es su gloria, y las astas como astas del búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra, y ellos son los 10 millares de Efraín y son los millares de Manasés, las dos tribus que Jacob no los dejó solo como nietos, sino que los incluyó como tribus. Por eso a la hora de la verdad no son solo 12, son como 14, porque Jacob agregó estos dos que son tuyos serán míos, y los bendice con la mano cruzada. Por eso entre ellos está que el mayor servirá al menor. Esa es una historia muy bonita, muy interesante, pero lo que quiero que tomemos en cuenta, hermanos, es que la bendición que recibe esa tribu es la bendición precisamente de lo que es de todo lado. Piense del derecho, del izquierdo, de arriba, de abajo, de la tierra, del cultivo, de todo. Esa es la bendición que recibe, de los frutos de todo tiempo. O sea, parece que aquí hay una bendición, que haya invierno, hay fruto. Haya verano, hay fruto. Haya nieve, hay fruto. Haya sol muy fuerte, hay fruto. Haya inundación, hay fruto. Haya calamidad, hay fruto. Parece que la bendición quiere decir que el fruto de todo tiempo y la protección divina. Esas son las bendiciones de tantas que recibe. Pero yo quiero que compartamos o analicemos un poquito rápido que todo esto que recibe José o lo recibe la tribu, no es por lo que él es, sino por la gracia de ¿quién? Por la gracia del que habitó en la zarza. Esto es lo que le quiere decir ahí Moisés cuando dice, y todo esto te venga, las bendiciones, las promesas, el linaje, la familia, los triunfos, todo es por la gracia del que habitó en la zarza. ¿Y cuál fue el que habitó en la zarza? Ese Dios que precisamente conoció
Moisés cuando tuvo el llamado. Cuando él tuvo el llamado, ese llamado lo tuvo allá cuando estaba pastoreando las ovejas o el ganado de Jetro, su suegro. Y él miró una zarza que ardía. Cuando la zarza está ardiendo, es donde él observa y no le presta mucha atención, pero sigue su trabajo, porque en los desiertos y allá en Arabia, las zarzas se prendían solitas por asunto del calor y las piedras que había. Entonces se prendían solas, pero cuando él pasa un rato y ve que todavía sigue ardiendo, le llama la atención y vuelve y mira y sigue ardiendo. Y lo que le llama la atención a Moisés es que la zarza ardía y no se consumía. Cuando se va acercando allá, es donde obtiene ya el diálogo, o diríamos la charla o el llamado. Y ahí es donde ya le dice, ve de aquí allá porque ya voy a liberar a mi pueblo. Entonces quiere decir que Moisés está recordando allí que ese que habitó en la zarza estuvo con él y el que habita todavía con ese poderío y esa grandeza va a bendecir también a José, porque el que estaba en la zarza es el mismo de todos los tiempos y de todas las edades. Ese fue el que el mismo Moisés le dice a Faraón, yo soy, me ha enviado, porque él es el que es. Quiere decir que él es el de todos los tiempos y el de todas las edades. De ahí entonces, mis hermanos, que se necesita comprender que todo lo que llega a nuestra vida es precisamente por su gracia, y por eso es que le dice a él, a su descendencia, la gracia del que habitó en la zarza. Es como nosotros pensar ahora, la bendición que nos dio el crucificado, la bendición del que resucitó, la bendición del que derramó su sangre, la bendición del que nos dio la redención y todo esto es en el mismo que estuvo en el Calvario y es el mismo que estuvo en la zarza, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, y ellos bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Hay algo más interesante también que podemos analizar acá, y es que ya al cumplir 25 años y tener una proyección de vida, saber que tiene que formar un hogar, que tiene que tener una profesión, que tiene que saber trabajar. Saber que a los 25 años no está solamente pensando quién le va a regalar, quién le va a dar, porque ya es mayor de edad. Al tener los 25 años ya tiene que haber definido si sabe manejar un automóvil, una moto, una bicicleta, si sabe trabajar, si sabe ganar algo de dinero o no. A los 25 años ya está proyectado para la vida. A los 25 años ya tiene que, si es su visión, tiene que ver cómo va a servir a Dios, dónde va a trabajar, o qué carrera, o qué profesión va a tener, o qué va a estudiar, o en qué universidad va a entrar, o qué oficio va a aprender. Porque si le llega a los 30 y todavía no sabe qué hacer, pues está muy mal. Yo creo que aquí es donde conviene que hagamos de esa gracia lo que llamaríamos como una norma de vida. Yo quiero invitarles a ustedes que están ahí sentaditos, que observen lo que dice el libro de Proverbios. Yo quiero leer el pasaje completo. Y cuando hablo del pasaje completo, estoy hablando como del relato. Mire lo que dice el verso primero, y van ustedes asociando mentalmente cómo lo dice, por qué lo dice, a quién lo dice y para qué lo dice. Dice, hijo mío, Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2, porque largura de días y de años y vida y paz te aumentarán. ¿Por qué? Por haber guardado los mandamientos. ¿Qué más? Porque le vendrán largura de días, de años
y de vida y se le aumentarán. Verso 3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. O sea, en la norma de vida, el desarrollo de vida. Sigue diciendo el verso, escríbelas en la tabla de tu corazón. Al escribirlas en la tabla del corazón es cuando toma conciencia de las cosas y las graba en la mente. ¿Por qué? Porque es que la palabra del Señor es la única en la cual nosotros podemos escribirla en la mente. Escribirla en la mente es recordarla, es tenerla, es vivirla, es practicarla, es conocerla, es estudiarla, es disfrutarla. El Salmo 119 habla de la ley de Dios y la presenta como la ley, el mandamiento, la ordenanza, el precepto, la lámpara, la luz, todo lo presenta en sinónimos. Ahora sigue diciendo que el que haga esto, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Verso 4, hallarás gracia. El verso 4 dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso quería que lo leyéramos allí, hablando de este pasaje precisamente desde el verso 1 hasta el 5 o hasta el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sencillamente, mis hermanos, ese es el patrón de vida, la norma de vida. Yo le llamaría como esa proyección de vida. ¿Qué es la proyección de vida allí? Misericordia y verdad. O sea, que comprenda lo que es, pero que ande con rectitud. Ahí es donde uno va observando que la norma de vida no es porque tenga más astucia, más sagacidad, porque hable más o porque haga más cosas, sino porque lleve una vida honrada y correcta delante de Dios. Lo interesante aquí, amados hermanos, es lograr comprender algo que al leerlo requiere de que le pongamos mucha atención. Y es esto, hallarás gracia y buena opinión. A mí me llama la atención que lo primerito que presenta acá es ante los ojos de Dios. Necesitamos tener una buena vida ante los ojos de Dios para que los demás vean la vida que tenemos. Necesitamos tener una conducta moral bien ante Dios para que la podamos practicar. Por eso entonces quiere decir buena opinión, buena gracia ante Dios y los hombres. ¿Por qué razón le fue bien a José teniendo esos juicios o esos castigos tan graves? ¿Por qué? ¿Quién le va a agradar que lo vendan teniendo 15 años o 16? ¿Quién le va a agradar que lo acusen sin haber hecho el mal y lo mandan a una cárcel allá? ¿A quién le va a gustar? Lo primero que alega es, yo no lo hice y siempre, pero allá se llevan a José. Si está allá y está esperando a que alguien hable por él y al más allegado le dicen, mira, ya que tú te vas a ir, pues di allá que aquí estoy yo. Pero no lo hizo. ¿A quién le va a agradar tener esa clase de amigos que en la angustia lo dejaron y lo abandonaron y se olvidaron? Pero en medio de todo, Dios se idea la forma y es donde ustedes ya conocen que Él lo recuerdan porque Él sabe interpretar sueños del mismo que le pidió el favor y no, después recuerda y Él dice, perdóname Señor, perdóname pero yo conozco un hombre que los interpreta. Tráiganlo para acá y es donde interpreta el sueño de las vacas gordas y flacas. Cuando él hace esa interpretación, le cambia la vida. ¿Por qué le cambia la vida? Porque los textos anteriores están hablando y Jehová estaba con José. Quiere decir que
José estaba hallando gracia delante de Dios. Porque una persona en medio de la angustia sale de la angustia y le va bien por la gracia. No es que por ser la gracia de Dios nunca le va a ir mal. Le viene una dificultad, le viene una angustia, le viene una enfermedad, pero de todas las cosas lo librará el Señor, lo ayudará, lo guardará. Entonces José es esa clase de persona que precisamente en medio de la angustia y en medio del dolor y de todo, comprendió que lo que le pasaba a él era por la misericordia de Dios y la gracia. Cuando está sentado en un trono, gobernando, mandando, diciendo, él entiende que esa altura que tiene es por la gracia de Dios. Por eso es gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hay una protección también divina, y esa protección divina es lo que sigue hablando el pasaje acá, cuando dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hermanos, hablar de la gracia y hablar de esa bondad, porque gracia quiere decir don inmerecido, como aquello que no lo merecíamos, pero lo tenemos. Hay algo bien interesante acá: hallar gracia ante Dios y los hombres. Sus mandamientos, que son los que nos llevan a esa satisfacción de estar bien delante de Dios. En el corazón, por eso dice el texto que acabamos de leer, que a mí siempre me llama la atención: reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Dios y apártate del mal. O sea, la protección divina, la gracia de aquel que precisamente ya no está en la zarza, ya está en el corazón de nosotros, ya es el que nos va guiando, nos va dirigiendo, nos va orientando en toda esta labor, en esta vida, nos va ayudando en este trabajo que tenemos para la gloria de su nombre. Ahora, yo quisiera que tomáramos en cuenta lo siguiente. Si aquí dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, los versos iniciales, quiere decir entonces que Dios sabe que el ser humano puede escribir en la conciencia, en la vida, en el alma. ¿Quién más puede hacerlo? ¿Quién más fuera de usted mismo sabe lo que tiene metido en su mente? ¿Quién más es el que sabe lo que usted conserva de Dios? ¿Quién más si no es usted mismo? ¿Quién más le lleva a que cada que va a salir a entrar en la iglesia, alabándolo, adorándolo, acude a su mente su Dios, su Señor, su Salvador, su guía, su palabra, el Espíritu Santo, la gracia, la fe, la santidad? ¿Dónde tiene eso usted cargándolo en libros? No lo puede cargar en libros, aún cuando no tiene la Biblia en su mano para leer. ¿A qué acude usted? A su mente, lo que ha aprendido, los textos, la palabra. Eso es escribirla en la mente, y eso es lo que quiere decir acá el proverbista cuando dice acá, porque en el capítulo 3, nunca se aparten de ti, y átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Esto es todo tipo conciencia. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo es el asunto de la conciencia? Pues precisamente, hermanos, yo quiero que tomemos en cuenta algo. Estaba observando lo que dice por aquí en el libro de los Hebreos. No sé si usted recuerda lo que dice Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10, y miren cómo se pueden asociar las cosas. Dice Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? Con nosotros en tiempo futuro.
porque esto ya es en el tiempo de la gracia. Pablo le está escribiendo a los hebreos y les dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y sigue diciendo y añade: nunca más me acordaré de los pecados y de las transgresiones. Entonces aquí hay algo bien interesante, porque el único que puede escribir es el mismo humano en su conciencia, y Dios cuando le ha dado su ley para que la tenga allí. Deuteronomio capítulo 6, léalo en su casa, con calma, con sus hijos, con su familia, y va a ver que después de que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las escribirás, las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, y las pondrás en los portales, en los dinteles, en el frente, en las manos. La ley estaba escrita por fuera. Ahora ya la ley no está escrita ni en manos, ni en portales, ni en dinteles. Ya la gracia de Dios está en el corazón de nosotros. Ahora ya no es que yo tengo que ver el frente de alguien allá para acordarme de que no debo de hacer lo malo. Lo llevo en el corazón para poder saber que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso y el que vive y permanece para siempre. Hay una alabanza para el Señor allá. Amén, gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, esa es la obediencia precisamente que va acompañada de fe, de santidad. Ese nivel de vida, yo llamaría como esa norma de vida. ¿Cuál es la norma de vida más escritural y espiritual que puede haber? Es precisamente lograr tener obediencia, santidad y fe. Hay algo que yo deseo que lo tomemos en cuenta. Está en Daniel capítulo 1, libro de Daniel, en el capítulo 1. Estaba mirando lo que le sucedió a Daniel. Escucha lo que dice Daniel 1:9. Puso Dios, mire que esto viene de Dios, puso Dios en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, Dios puso a Daniel en gracia. Si a ti te va bien en algo, no es por lo inteligente que eres, es por la gracia. Si eres lo que eres ahora, no es por la herencia que te dejaron o la plata que conseguiste, sino por la gracia. Si Dios te ha dado tu carrera, tu profesión, tu oficio, tu familia, tus hijos, y disfrutas de esa bendición del Señor, es por su gracia. Aquí hay un interrogante bien interesante, hermanos. Yo sé que el tiempo avanza, pero estamos en la escuela dominical, estamos este sábado en la convención. La dominical es mañana. Gracia ante el jefe de los eunucos. ¿Qué fue hallar gracia? Hallar gracia fue tener un futuro asegurado. Tener la gracia de Dios es tener seguro el destino. Tener la gracia de Dios es tener asegurada la vida, él, ella, la familia, la generación nuestra. Tus hijos y tus nietos tendrán bendición y tendrán gracia por andar tú bien ahora delante de Dios. Eso fue lo que le pasó a José. Eso era lo que yo deseaba que ustedes lo captaran, lo entendieran. ¿Cómo es que le llega una bendición tan grande a una descendencia por la vida de un hombre que tuvo más de 500 años atrás? ¿Cómo fue? Porque la gracia que encontró
José delante de Dios lo acompañó toda la vida a él y también a sus generaciones. Por eso está Efraín y Manasés, y esas tribus llegaron a ser muy, muy poderosas. Esas tribus llegaron a tener poderío, y todo eso, ¿por qué? Porque era la bendición que Dios le había dado a José por medio de su descendencia. Ahora, yo quisiera que entráramos ya como en una área un poquito diferente ya o distinta, y es, ¿por qué no nos vamos al Nuevo Testamento y miramos y aprendemos un poquito más de lo que es aquel ejemplo de la verdadera gracia y de la verdadera verdad que solamente se encuentra en ¿quién? Se encuentra en Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, el verso 14, de esta manera tan bonita, yo diría, o el 13 dice así: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, más de Dios. Verso 14, aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, su manifestación humana. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Los versos anteriores está diciendo, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibió les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero sigue diciendo este verso 14 acá. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿En dónde se encuentra la gracia? Por eso sigue diciendo allá, lleno de gracia y de verdad. Pero sabe que hay algo maravilloso, hay algo bonito, hay algo que para mí esto es grandioso. Dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia ¿qué? Por gracia, porque la ley Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces el autor de la gracia se llama Jesús. El que da la gracia se llama Jesús. El que nos ha dotado de gracia se llama Jesús. El que nos ha salvado por gracia se llama Jesús. El que te bendice todos los días por la gracia y la misericordia se llama Jesús. Entonces quiere decir que Él es ejemplo de la gracia porque Él creó la gracia, la vivió, la practicó y la reparte a su pueblo. Sigue diciendo acá, esa gracia que es la que nos hace permanecer. Nosotros permanecemos no tanto porque sepamos hablar mucho o poco. Nosotros permanecemos por su gracia. Nosotros perseveramos no porque el templo sea bonito, porque un día no había templo, había una casita. A mí me tocó ir a predicar por allá, una casita alquilada en un garaje. Entonces se persevera no por el local, es por su gracia. Se continúa, no porque tienes amigas y amigos y jóvenes o novia o novio o algo así, no. Perseveramos y continuamos es por su gracia. Somos fieles en este camino de fe, no es por otra cosa, sino por su gracia. ¿Por qué? Te han venido ataques, te han ofrecido otras doctrinas, otras iglesias, otros templos, otras propiedades, te han ofrecido hasta trabajos, empleos y cosas, y no los has rechazado porque tú has entendido que has conocido este camino del solo Dios verdadero y de la doctrina de la santidad, todo por su gracia. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, y este es un relato que para mí es bien interesante. Dice Efesios capítulo 2
el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú estás siguiendo al Señor no por un mercado, no por una leche, no por una ropa que te dan, no por alguien que te palmotea en la espalda y te dice siervo, sierva, no. Tú sigues al Señor por la gracia y la misericordia de Dios, el Dios Todopoderoso. Vamos a entrar en la parte final, pero yo les quiero invitar a algo, hermanos. Yo sé que ustedes que están celebrando, o todos los que celebramos estos 25, porque yo también los celebro, solo que ya no los celebro de edad, sino de que me gozo con ustedes porque me tocó desde el principio allá. Antes de que fuera el hermano Ríos, estuve por allá dando vueltas con un hermano del consistorio, el hermano Álvaro, y yo estuvimos por allá dando vueltas, viendo, conociendo, y ahí fue donde ya decidimos que se hacía ese trabajo precisamente en Paraguay. Yo quiero invitarles a algo que yo lo llamaría como un desafío. O más que un desafío, yo lo llamaría como una invitación seria. Yo lo llamaría como algo que hay que tenerlo en cuenta con claridad para poder entenderlo y obedecerlo. ¿A qué les quiero invitar entonces a ustedes? A una misión. Y la misión está en 2 de Timoteo capítulo 2, dice el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es esa invitación? A batallar, a sufrir, a predicar, a trabajar, a perseverar. ¿Por qué? Porque tú pues, hijo mío, es el verso 1 que dice acá, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué hacemos todo esto? Por gracia. ¿Por qué hay predicadores ahora ya? Por la gracia. ¿Por qué se están abriendo nuevos lugares? Por la gracia. Esa gracia lleva a sufrir, esa gracia lleva a luchar, trabajar como fiel soldado de Jesucristo. El fiel soldado es el que tiene que entrenarse, el que tiene que entrenarse para la milicia, el que tiene que prepararse para caminar, para recorrer, para andar, para luchar, para batallar, como fiel soldado de Jesucristo, el que es entrenado en todo. El soldado es entrenado en todo, en caminar, en comer poquito, en luchar, en caerse, en levantarse, en madrugar, en que le ordenen, en que le digan. Todo esto, mis hermanos, es precisamente lo que es el desafío. No nos dejemos como amilanar o digamos acomplejar de que alguien todavía no le ha crecido el lugar. Sigue trabajando, sigue sembrando la semilla. No la hay ahora, la habrá después el fruto.
nosotros, para ustedes tener ese lugar que tienen, de ese grupo que hay, los pastores que hay hace 5, 10 años o 15, no lo sabía, ahora ya los hay. Dentro de 5, 10 años habrá muchos más, porque es que todo no nace de un momento a otro, todo tiene su proceso, su historia, su trabajo, porque es necesario que para recoger el fruto se tiene que trabajar primero. De ahí, mis hermanos, entonces, que hay algo bien interesante y es Hebreos. Yo estaba leyendo este texto de Hebreos y a mí me llama mucho la atención lo que Pablo le escribe a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, el verso 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Vuelvo y repite, con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. No te dejes llevar por el divisionista, no te dejes llevar por el que te comienza a hablar mal de la iglesia. Tú sabes en quién has creído, tú sabes con quién está. Tú sabes cómo se maneja la economía, tú sabes lo que tienes, tú conoces el lugar de predicación, tú conoces la moral de las personas. No tenemos un pastor que haya caído en esos pecados y esté todavía por ahí hablando de santidad. Tú sabes que somos un grupo diferente a los demás. Entonces, cuando vamos leyendo lo que dice acá, no os dejéis llevar por doctrinas diversas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No es con la amistad, no es con la plata, no es con gente que surge de un momento a otro, sino con esa gracia que nos afirma para continuar, para seguir. Segunda de Pedro, el capítulo 3, estaba mirando lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 18, algo que dice aquí: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia, creced en la gracia, creced en la sabiduría. Si se crece en años, mis amados hermanos, que se crezca también en la gracia, que se le pueda llamar la atención a un cristiano y no se rebele, se enoje, me voy. No, la gracia de Dios te hace entender y comprender y soportar que necesitas quien te oriente en el camino. Vamos a finalizar con este texto que siempre me ha llamado la atención, me gusta, y yo dije, se lo voy a leer a los hermanos en Paraguay, Hechos capítulo 20, y esto lo dice Pablo. Lo dice Pablo ya en sus últimos días. Su mensaje sigue siendo el mismo. Hechos capítulo 20, mire lo que dice el verso 24. Pero de ninguna cosa hago preciosa, ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. ¿De qué? De la gracia de Dios. Eso es lo que nos sigue llevando a nosotros ahora. Yo, gracias a Dios, por su gran misericordia, estoy andando en los 60 años de haberlo conocido a él. Un muchacho de 15 años. Ahí sí yo no tenía proyección de vida. Dios me la proyectó. A los 15 años, ¿qué proyección tiene uno? A los 15 años, ¿dónde está la carrera profesional? ¿A dónde está el salario? A los 15 años, escasamente está saliendo de la adolescencia y metiéndose a la adolescencia ya mayor para la juventud. Y todos estos 60 años
para mí lo más agradable ha sido predicar el Evangelio de la gracia, creer en el Evangelio de la gracia, enseñarle a mis hijos el Evangelio de la gracia, enseñarle a mis nietos el Evangelio de la gracia. Por ahí hay una bisnieta que nació muy bonita y si Dios me permite y vivo todavía, le enseñaré el Evangelio de la gracia. A mi generación le prediqué el Evangelio de la gracia. Si tú estás ahí sentadito y sentadita, ¿por qué no haces planes divinos de que le dejes a tu generación, a tu raza, a tu gente, a tu pueblo, todo el gran valor de lo que es creer en el Evangelio de la gracia? Pablo les enseña que lo más agradable para él fue enseñarles el Evangelio de la gracia, predicarles el Evangelio de la gracia. Este no es el Evangelio de las buenas obras, este no es el Evangelio de la prosperidad, este no es el Evangelio de los amigos, este no es el Evangelio del cultivo de por allá de los clubes, este es el Evangelio de la gracia, el Evangelio que es gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces, yo creo que hasta este momento somos conocedores de que precisamente es la gracia la que nos ha llevado a que en estos 25 tengamos vigor, tengamos fuerzas, y los que ya la van perdiendo la fuerza, hay jovencitas, hay niños, hay niñas, hay adolescentes allí que ya van conociendo el Evangelio de la gracia, y cuando tú ya no puedas predicar, tu descendencia, tu familia, tus nietos, tus hijos predicarán de la gracia, porque lo más maravilloso que le pudo llegar al Paraguay fue la gracia de Dios. Una alabanza para el Señor. Yo quiero invitarles a ustedes